Vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada de una película, una leyenda increíble de la Colombia rural. Está basada en el relato oral de don Felipe Echeverry y es una historia de tesoros, de fantasmas y sobre todo de un patrimonio que se esfumó. Es un viaje a un mundo fascinante, pero también, como veremos, bastante trágico. Y en el centro de todo este relato tenemos a un personaje casi mítico, un hombre que fue el epicentro de la fiebre del oro en su región, Mateo Granada. A ver, Mateo Granada era una figura clave en el mundo de la huaquería, que es como llaman allí a la búsqueda de tesoros en tumbas indígenas. Pero su leyenda va mucho más allá, no era un simple buscador de tesoros, ni mucho menos. Es que él era el que movía los hilos. No solo era un huaquero, sino que era el comprador de referencia. Mientras sus socios encontraban piezas y las vendían, Mateo se las quedaba, las acumulaba. Estaba creando una colección de artefactos de oro absolutamente increíble y se decía que algunas piezas tenían hasta piedras verdes preciosas. Y de toda esa colección que acumuló, había 3 piezas que eran tan especiales que se convirtieron en leyenda. Su descripción ha pasado de boca en boca durante generaciones. La primera. Imagínense una gallinita pequeña, acompañada de 2 repollos diminutos. Y todo, absolutamente todo, hecho de oro puro, de oro antiguo. La segunda pieza era un perro de oro macizo. Lo describen como una pieza espectacular, brillante, de oro de 18 quilates. Una auténtica preciosidad. Vamos. Y la tercera, que quizá es la más delicada y bonita de todas, un racimo de frutos decoroso, que es una palma de allí, con 2 loritos de oro posados encima, como si estuvieran picoteando. Pensemos en el nivel de detalle y la maestría para crear algo así. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque la figura del perro de oro plantea un auténtico enigma histórico. Es una anomalía, algo que no cuadra y que desconcierta a todo el mundo. Claro, es que los perros, como los caballos, los llevaron los conquistadores españoles a América. Entonces, ¿qué hace la figura de un perro en una huaca, en una tumba indígena prehispánica? Salvo que no encaja. Podría ser una pieza mucho más moderna, o quizá representaba otro animal, como un zorro. Es un misterio que sigue ahí. Bien, ¿y qué hizo Mateo con esta colección de valor incalculable? Pues aquí la leyenda da un giro, porque la respuesta nos lleva a su finca y a un secreto que escondió bajo tierra. Lo enterró todo su tesoro, en su propia finca. Cuando murió, la casa empezó a tener, digamos, mala fama. Se la ofrecían a familias que no tenían dónde vivir, pero es que nadie aguantaba allí. Todos salían huyendo, aterrorizados, diciendo que el espíritu de Mateo seguía protegiendo su oro, que se oían lamentos por la noche, que se veían sombras. Vamos, que la casa estaba encantada. Y la cosa siguió así hasta que un día llegó una familia de desplazados de Manizales. No tenían nada, ni un lugar a dónde ir, así que desde luego no estaban para creer en fantasmas. Pues bien, en la primera noche que pasaron allí, ocurrió algo alucinante. El padre de familia tuvo un sueño increíblemente real, un sueño que él mismo describió como bonito. En el sueño se le apareció un espíritu que no solo le habló del tesoro, sino que le dio un mapa exacto para encontrarlo. Las indicaciones del espíritu fueron clarísimas, como si se las estuviera dictando. Le dijo: «Mira, hay un tesoro en esta esquina, otro en aquella, y otro más en el centro de la habitación. Pero ojo, el bueno de verdad, el de oro puro, está fuera, enterrado debajo del árbol de Caimo». Al despertarse, el hombre llamó a su familia, siguieron las instrucciones del sueño al pie de la letra y allí estaba todo. Lo encontraron todo: la gallina, los loritos, el enigmático perro, la colección legendaria de Mateo Granada al completo. El sueño, por increíble que parezca, era real. Poco después, lógicamente, desaparecieron. Contrataron a unos arrieros para que les llevaran un equipajito, un pequeño bulto que parecía contener solo trapos viejos. Una jugada maestra porque en realidad dentro de esos harapos iba camuflado el tesoro para no levantar ni una sola sospecha. Y aquí la historia da un giro un poco agridulce, porque el destino final de este tesoro nos habla de una realidad mucho más amplia y la verdad muy trágica. La de un patrimonio cultural que se ha perdido para siempre. La triste realidad es que la historia del tesoro de Mateo no es un caso aislado, es lo que pasaba casi siempre. La mayoría de estas piezas, con un valor histórico y cultural que no se puede ni medir, se perdieron. Se vendieron a traficantes extranjeros o, lo que es aún peor, se fundieron, borrando siglos de arte para convertirlos en simples lingotes de oro. Y la clave de todo esto, la razón, es tan simple como dura. La supervivencia estaba por encima de todo lo demás. Don Felipe cuenta cómo su propio padre a veces encontraba alguna piececita de oro y el fin era uno solo: poder comprar comida para esa semana.
Una obra de arte se convertía, sin más, en este pedazo para mercar. Para que nos hagamos una idea, se calcula que solo el perrito de oro macizo pesaba casi 1/4 de kilo. En un contexto de necesidad, eso es una fortuna que te puede cambiar la vida. Y esa es la gran tragedia. Como el valor monetario inmediato borró para siempre un valor histórico y cultural que era, en realidad, incalculable. Y al final, la pregunta que nos queda es inevitable. ¿Cuántas gallinas, cuántos loros, cuántos perros de oro se han perdido para siempre? Cada pieza que se fundió no es solo oro perdido, es una página de la historia que ha sido arrancada. Una historia que ahora solo sobrevive en relatos, en susurros, como la increíble leyenda de Mateo Granada.